Después de casi 4 meses trabajando en un proyecto en Alemania, decidí adelantar mi vuelo de regreso en secreto. No le avisé a nadie. Solo anhelaba ver la cara de sorpresa de mi esposa y sostener a mi primera hija en brazos durante las campanadas de Nochevieja. Me llamo Alejandro Vargas, soy ingeniero mecánico y estaba asignado a un proyecto a largo plazo en Múnich. Según el calendario inicial, no volvía a España hasta después del Día de Reyes, pero en los últimos días del año, al ver la nieve caer por la ventana del hotel, sentí una inquietud que me carcomía por dentro. En casa, en Madrid, mi esposa Lucía acababa de dar a luz por cesárea hacía apenas 11 días. Mi hija, la pequeña Celia, era aún una recién nacida. Siempre pensé que el sacrificio de un hombre trabajando lejos era para darle una vida mejor a su familia. Sin embargo, al acercarse la noche más especial del año y no estar a su lado, me sentí profundamente culpable. Había comprado muchos regalos: leche de fórmula, vitaminas posparto, cremas antiestrías, ropita diminuta de invierno para Celia y una bufanda de cachemira color crema que elegí con mucho cuidado para Lucía. Tampoco olvidé traer chocolates suizos para mi sobrino Leo, un perfume para mi hermana pequeña, Elena, y un estuche de cosmética de farmacia para mi madre, doña Isabel. En el taxi desde el aeropuerto de Barajas hacia nuestro piso en San Chinarro, me imaginaba la escena al abrir la puerta. Toda la familia reunida alrededor de la mesa para la cena de Nochevieja. Seguro que mi madre me regañaría con cariño por no haber avisado, Lucía lloraría de emoción, y yo las abrazaría con fuerza. Pero cuando el ascensor se detuvo en la planta 18, supe que algo no iba bien. El pasillo estaba escalofriantemente silencioso. Frente a mi puerta no había abrigos de invitados, ni se escuchaban risas, ni olía a cordero asado o a marisco. Introduje el código de seguridad y la puerta se abrió con un pitido seco. El interior del apartamento estaba a oscuras. Solo una débil luz se filtraba desde la cocina. Arrastré la maleta y llamé en voz baja. Lucía, ya estoy en casa. Nadie respondió. Solo se escuchó el llanto débil de un bebé desde el dormitorio. El corazón se me encogió. Encendí la luz del salón. La casa estaba helada. En la mesa no estaban preparadas las uvas de la suerte ni el cava. El salón estaba desordenado, con un par de bolsas de plástico, y sobre la mesa de centro solo había envases vacíos de fideos instantáneos y un bote de leche en polvo a punto de caducar. Caminé a zancadas hacia la cocina y la escena que presencié me dejó paralizado. Lucía estaba encogida junto a la pequeña mesa de comer. Su rostro estaba pálido, el pelo recogido de cualquier manera, los labios agrietados. Con una mano se sujetaba el vientre, como si intentara aliviar el dolor de la incisión de la cesárea, y con la otra sostenía un tenedor tembloroso. Frente a ella había un cuenco de fideos instantáneos hinchados, en un caldo frío, sin huevo, sin carne, sin apenas sabor. A su lado, la pequeña Celia yacía en el capazo, retorciéndose y lloriqueando de vez en cuando, como si también sintiera el frío y la desolación de aquella casa. Lucía levantó la vista al verme. En ese instante, vi el pánico absoluto en los ojos de mi mujer. Empujó torpemente el cuenco lejos de ella, como una niña atrapada haciendo algo malo. Alex, ¿qué haces aquí? ¿No volvías después de Reyes? No pude responder de inmediato. Un nudo me bloqueaba la garganta. Miré los fideos, luego el rostro demacrado de mi esposa, y finalmente la cocina vacía. Pregunté, pronunciando cada palabra con esfuerzo. ¿Dónde está mi madre? ¿Y Elena? ¿Por qué estás comiendo esto? Lucía bajó la mirada. Su voz era tan débil que casi se perdía con el viento que soplaba en el balcón. Me apetecía comer esto, nada más. Has tenido un viaje muy largo. Déjame calentarte algo. Le agarré la muñeca. Estaba visiblemente más delgada y helada. Lucía, no me mientas. Hace apenas unos días que te hicieron la cesárea. He estado enviando dinero. Llené la nevera con comida nutritiva. ¿Dónde está todo? Lucía apretó los labios. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero hizo el esfuerzo de tragárselas. Esa resignación dolió más que cualquier llanto. Me levanté y abrí la nevera. El vacío interior me dolió a la vista. El jamón ibérico que encargué, el salmón ahumado, el solomillo de ternera, el marisco, la leche maternizada premium. Todo había desaparecido. En el congelador solo quedaban un par de cubitos de hielo y una bolsa de verduras marchitas. Me volví hacia mi mujer. Lucía seguía con la cabeza baja, los hombros temblando ligeramente. Volví a preguntar, esta vez con la voz ronca. ¿Quién se lo ha llevado todo? Antes de que pudiera responder, mi mirada se detuvo en una nota adhesiva pegada en la puerta de un armario de la cocina. La letra de mi madre era inconfundible. Aguanta unos días en casa.
En Nochevieja no llames a Alex para molestarle, que está trabajando en Alemania. Arranqué el papel, apretándolo con tanta fuerza que lo arrugué por completo. En ese preciso momento, Celia rompió a llorar a gritos. Lucía apoyó las manos para levantarse e intentar coger a la niña, pero al moverse palideció por el dolor. Me adelanté rápidamente y tomé a mi hija en brazos. La bebé era diminuta, cabía en mis manos. Pesaba poquísimo y su respiración era frágil. Miré a mi hija y luego a mi mujer. Sentí como si alguien me estuviera clavando un cuchillo lentamente. Siempre pensé que irme a Alemania a ganar dinero era mi forma de sostener a mi familia. Confiaba ciegamente en que mi madre cuidaría de mi mujer y de mi hija con cariño. Confiaba en que mi hermana, aunque algo caprichosa, no sería tan desalmada. Y ahí estaba, en Nochevieja. Mientras en el resto de España las familias cenaban juntas, mi esposa, convaleciente de una cesárea, comía fideos fríos sola en la casa que habíamos pagado con nuestro sudor y lágrimas. Volví a dejar a Celia en el capazo. Acerqué una silla y me senté frente a Lucía. Intenté mantener la voz baja, porque sabía que, si subía el tono, la rabia que llevaba dentro estallaría. Mírame, Lucía. A partir de hoy, no tienes que tenerle miedo a nadie en esta casa. Ya estoy aquí. Lucía rompió a llorar. No fue un llanto ruidoso, sino sollozos ahogados que llevaba demasiado tiempo conteniendo. Habló entre lágrimas. No quería ponerte en una situación difícil con tu madre. Solo pensé que podía aguantar unos días hasta que pasaran las fiestas. Le tomé la mano, sintiendo un dolor que me entumecía. Aguantar una vez es ser buena persona. Aguantar para siempre dejando que los demás te pisoteen es destruirte a ti misma. Esta vez no dejaré que aguantes más. Afuera, las campanadas de la Puerta del Sol empezaban a retransmitirse, y los petardos sonaban en la calle. Los destellos de luz entraban por la ventana, iluminando el cuenco de fideos fríos en la mesa. Me quedé mirando ese cuenco durante mucho rato. Fue exactamente eso lo que me despertó de mi ignorancia como marido ausente. Y así comenzó una Nochevieja que mi familia jamás olvidaría. Tomé a Celia y la pegué a mi pecho. Apenas tenía 10 días de vida, aún estaba rojita, y era tan pequeña que temía asustarla si respiraba muy fuerte. Lucía, sentada enfrente con los ojos enrojecidos, se tiraba inconscientemente del bajo del pijama para taparse el vientre, como si temiera que yo viera su vulnerabilidad. Cuanto más la miraba, más se me retorcía el estómago. La mujer que tenía delante solía ser alegre y sonriente, pero esa sonrisa había quedado sepultada bajo los gélidos días de su posparto. Estaba a punto de seguir preguntando cuando la pantalla del teléfono que estaba sobre la mesa se iluminó. Era una notificación de Instagram de mi hermana Elena. Normalmente no presto atención a las redes sociales, pero el texto en la pantalla me paralizó. La Nochevieja es para estar con los que más amas. Gracias a mamá por sacrificar su vida entera por sus hijos y nietos. Cogí el teléfono. La foto me golpeó con una claridad dolorosa. Era un lujoso resort en Costa Adeje, Tenerife, con una piscina cristalina de fondo. Mi madre llevaba un vestido elegante, y al cuello lucía la bufanda de cachemira color crema, que yo había comprado en Alemania para Lucía. Elena estaba a su lado, con los labios pintados de rojo brillante, abrazando a mi sobrino Leo, que reía a carcajadas. Sobre la mesa, ante ellos, había langosta, carabineros, jamón ibérico y todo tipo de manjares caros. Mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, mi mujer, recién operada, estaba sentada frente a un plato de fideos aguados. Amplié la foto. Sentí que me asfixiaba al ver que Leo tenía en las manos la caja de chocolates suizos que compré pensando en mi hija para cuando creciera un poco. Algo que le pertenecía a mi pequeña, se lo habían llevado como si fuera suyo desde el principio. Deslicé hacia la siguiente foto. Elena presumía de una pequeña pulsera de plata. El pie de foto decía, regalito de mi hermano mayor desde Alemania. Mamá dice que quien le sirva, que se lo ponga. Solté una risa seca. Resulta que la maleta con regalos que había enviado por adelantado ya había sido repartida metódicamente. Las únicas que se quedaron sin nada fueron mi mujer y mi hija. Lucía vio el cambio en mi expresión y rápidamente me agarró del brazo. No mires más, Alex. Es Nochevieja, acabas de llegar. No quiero que te enfades. Me giré hacia ella. Dime la verdad. ¿Cuándo se fueron? Guardó silencio durante mucho tiempo. Ese silencio no era por no querer responder, sino el de alguien que ha sido obligado a soportar tanto que incluso hablar resulta humillante. Finalmente, Lucía respondió en un susurro. La mañana de Nochevieja, tu madre dijo que había reservado los billetes con antelación. Dijo que tú trabajabas muy duro en Alemania, y que estas Navidades ella y Elena llevarían a Leo de viaje para que se distrajera, y que yo, como acababa de dar a luz, de todas formas no podría ir a ningún lado. Apreté el teléfono con fuerza.
¿Y la comida de la nevera? Lucía agachó la cabeza. Tu madre se la llevó casi toda. Dijo que las mujeres recién dadas a luz no deben comer cosas muy pesadas, ni marisco, el jamón, el salmón, la carne. Dijo que si se quedaba ahí se estropearía. Así que se lo llevaban al hotel para que se lo prepararan. La leche de la niña también se la llevó. Dijo que Leo estaba muy delgado y necesitaba vitaminas extra. Sentía un escozor en la nariz. Recordaba perfectamente que antes de volar a Alemania había transferido dinero y le había dado instrucciones claras a mi madre. Le dije, mamá, cómprale buena comida a Lucía. Ha tenido una cesárea y yo no estoy. Te lo encargo. Mi madre me respondió con firmeza. Hijo, no te preocupes. Yo la quiero más que tú. Ese cariño acabó convirtiéndose en un cuenco de fideos la noche de fin de año. ¿Qué has estado comiendo estos días? Pregunté, con una voz extrañamente grave. Lucía esbozó una sonrisa forzada, pero tan deformada que daba pena. Caldo de pollo de brick, puré, un poco de pan duro. He comido, de verdad. Es que hoy tenía mucha hambre, y Celia ha estado llorando mucho. No me dio tiempo a prepararme nada más. Estás convaleciente. ¿Cómo vas a ponerte a cocinar? No respondió. Solo miró hacia abajo, y una lágrima cayó sobre el dorso de su mano. En ese momento, Celia se agitó en mis brazos. Miré a la niña y luego a la madre, que estaba agotada hasta el límite. La rabia en mi interior ya no era una explosión ruidosa. Se había asentado, convirtiéndose en algo frío, afilado y cortante. Abrí un vídeo que Elena acababa de subir. En él mi madre brindaba con una copa de cava, muy sonriente. Este año es el más feliz porque tengo a mis hijos y nietos conmigo. En esta vida hay que saber cuidar a quien te dio la vida. A los de fuera ya se verá. Los familiares que estaban en la mesa se rieron. Edena añadió, claro que sí, mamá. Las nueras al fin y al cabo son de otra familia. Al oír eso, el rostro de Lucía se quedó blanco. Apartó la mirada rápidamente, pero vi que sus hombros temblaban. Sabía que esas palabras dolían más que la falta de comida. La comida se compra, el dinero se gana, pero el sentimiento de ser tratada como una intrusa por tu propia familia política en el momento de mayor debilidad, eso no cicatriza fácilmente. Dejé el teléfono sobre la mesa y pregunté despacio. Te prohibieron llamarme, ¿verdad? Lucía asintió, ahogando un sollozo. Tu madre me dijo que estabas ocupado con cosas importantes en Alemania. Dijo que si te llamaba llorando perderías la concentración. También dijo que todas las mujeres se sienten solas después de parir, que no fuera exagerada o acabaría cansándote. Cerré los ojos unos segundos y todas las videollamadas de los últimos días me vinieron a la mente. Siempre que llamaba, mi madre decía que Lucía estaba durmiendo, que estaba amamantando, que estaba muy cansada para ponerse al teléfono. Y yo le creí. Fui tan imbécil de creer que, mientras mandara dinero, mi familia estaría bien cuidada. Me levanté, fui al dormitorio a buscar una manta extra para Celia, y volví para ayudar a Lucía a levantarse. ¿Qué haces?, preguntó alarmada. Hablé pronunciando cada sílaba con claridad. Te saco de aquí. Esta casa, esta noche, ya no es un lugar seguro para ti y para la niña. Lucía me miró, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero cuando vuelva tu madre y no me vea. La interrumpí con voz suave pero firme. Quienes necesitan cuidados ahora sois tú y la niña, no quienes están comiendo langosta en Tenerife con el dinero destinado a tu recuperación. Se quedó en silencio. Fue la primera vez que vi en los ojos de mi mujer no solo tristeza, sino también un atisbo de alivio. Con un brazo sostenía a mi hija, y con el otro apoyaba a Lucía para salir de aquella cocina helada. Detrás de nosotros, los fideos seguían sobre la mesa, fríos e hinchados. Lo miré por última vez, prometiéndome no olvidar nunca esa imagen. No para guardar rencor, sino para no olvidar jamás lo negligente que había llegado a ser. Antes de salir volví a entrar, saqué el móvil y le hice una foto a la nota de mi madre, a la nevera vacía y al cuenco de fideos. Lucía me miró sorprendida. Le dije, no voy a montar un escándalo sin sentido, pero las cosas son como son. La verdad necesita pruebas. Fuera, el cielo de Madrid seguía iluminado por los fuegos artificiales y la fiesta. La gente entraba al nuevo año con buenos deseos, mientras yo entraba con una lección dolorosa. Si cierras los ojos ante los abusos de tus parientes, tomarán tu decencia como un permiso para destruir a los que amas. Una vez que acomodé a Lucía y a Celia en el coche, sentí que las piernas me temblaban un poco. Desde que abrí la puerta del piso había sido como estar en el ojo de un huracán. Me senté en la parte trasera junto a mi mujer. Con una mano sostenía el capazo, y con la otra el hombro de Lucía, para que se apoyara en mí.
El coche atravesó las calles de Madrid, iluminadas por las luces de Navidad. Fuera, la gente reía, se sacaba fotos y se deseaba un feliz año nuevo. Dentro de mí, los recuerdos del pasado empezaban a aflorar, nítidos y dolorosos. Llegados a este punto, debo contar la historia desde el principio para que entiendan por qué confiaba tanto en mi familia y cómo esa confianza hizo sufrir a mi mujer. Hace 3 años, me casé con Lucía tras poco más de un año de relación. Ella es profesora de educación infantil. Su familia es humilde. Sus padres tienen un pequeño ultramarinos en un pueblo. Lucía no es una mujer de palabras afiladas, ni sabe adular a la gente mayor. Es tranquila, va a su ritmo y tiene unos valores muy firmes. Eso fue exactamente lo que me enamoró. Mi madre, doña Isabel, no se opuso abiertamente al principio, pero solía soltar comentarios a medias. La chica es buena, pero su familia es muy sencilla. ¿Sabrá llevar las riendas de una casa grande el día de mañana? O a veces me decía a solas: Alex, eres ingeniero, tienes proyección internacional, deberías elegir a una mujer que esté a tu altura. Esas palabras me incomodaban, pero me consolaba pensando que toda madre quiere lo mejor para su hijo, y que, con el tiempo, vería lo buena que era Lucía. El día de nuestra boda, Lucía le sirvió una copa de vino a mi madre en el banquete. Le temblaba tanto la mano que derramó unas gotas sobre el mantel. Mi madre la miró, esbozó una sonrisa fría, y dijo en un tono lo suficientemente alto para que yo lo oyera: para ser la señora de esta casa, hay que tener mejor pulso. Si eres tan torpe, le darás dolores de cabeza a mi hijo. Lucía se sonrojó y pidió perdón con la mirada baja. Yo solo le apreté la mano por debajo de la mesa para tranquilizarla. No sabía que esas pequeñas frases, repetidas una y otra vez, dejarían cicatrices tan profundas en mi mujer. Poco después de casarnos, me asignaron el proyecto en Alemania. Le propuse a Lucía contratar a una asistenta por horas para que no se agotara con la casa. Pero mi madre intervino inmediatamente. ¿Para qué gastar dinero en extraños? Me voy a vivir con vosotros, yo cuido la casa, y ese dinero lo ahorráis para cuando tengáis hijos. Al escuchar eso, me conmoví. Pensé que mi madre había aceptado a Lucía e incluso la quería, así que acepté. No pasó mucho tiempo hasta que Elena, mi hermana pequeña, empezó a pasarse por casa a diario. Elena estaba casada con Marcos y tenían un hijo, Leo. Al ser el nieto mayor, mi madre lo adoraba. Cada vez que Elena traía a Leo, mi madre se desvivía cocinando, comprándole juguetes y caprichos. A mí no me importaba. Era un niño, y mimarlo un poco era normal. Pero poco a poco, la balanza se fue desequilibrando. Leo hacía lo que quería. Vaciaba la nevera de Lucía, tiraba juguetes por todas partes. Una vez, usó rotuladores para rayar las libretas de las clases de mi mujer. Lucía le dijo suavemente: Leo, la próxima vez pregúntale a la tía antes. ¿Vale? Mi madre frunció el ceño al instante. Es un niño. ¿Qué sabe él? Si eres profesora, ¿cómo es que no tienes paciencia con los críos? Lucía limpió todo en silencio. Yo, estando lejos, solo me enteraba de la versión de mi madre, en la que Lucía siempre quedaba como una persona rencorosa y tiquismiquis. El dinero también empezó a esfumarse de forma natural. Al estar en Alemania mi sueldo era alto, así que todos los meses enviaba una buena cantidad a la cuenta de mi madre para los gastos de la casa. Mi madre me decía: un hombre viviendo solo en el extranjero no necesita manejar tanto dinero. Yo te lo administro y te compro lo que haga falta. Yo le creía. Elena me escribía de vez en cuando: hermano, hay que pagarle las clases de inglés a Leo. Hermano, se me ha roto el coche. Hermano, Marcos tiene un bache en el trabajo. Y mi madre siempre intercedía: los hermanos están para ayudarse. Cuando les vaya bien te lo agradecerán. Yo transfería el dinero sin pensarlo 2 veces. Lucía me sugirió un par de veces: Alex, deberíamos abrir una cuenta aparte para el futuro de nuestro bebé. Yo me reía y le decía: tranquila, el dinero que guarda mi madre es como si lo guardáramos nosotros. Ahora, al recordar esa frase, me daría bofetadas a mí mismo. Deposité toda mi confianza en otra persona y obligué a mi mujer a vivir con una fe ciega que no le correspondía. Cuando Lucía se quedó embarazada, pensé que mi madre se alegraría. Pero el día de la ecografía, cuando supo que era una niña, solo suspiró: bueno, la primera niña está bien, pero en esta familia somos pocos. Para el próximo que sea un niño, para asegurar el apellido. Me sonó muy feo, pero como estaba lejos y a través de una pantalla, no quise discutir. Lucía solo sonrió forzadamente. Más tarde supe que desde ese día mi madre empezó a tratarla con evidente frialdad. No le preguntaba por sus antojos, no le importaban sus náuseas. Solo le repetía que no engordara mucho y que se recuperara rápido del parto para poder tener otro.
Había noches que, por videollamada, veía a Lucía agotada. Al preguntar, mi madre se entrometía. Son cosas suyas, hijo. Cuando yo estaba embarazada, fregaba los suelos de rodillas y nadie me cuidaba. Elena, sentada al lado, se reía. Qué suerte tiene Lucía. Con Alex mandando euros desde Alemania y aún se queja. Escuchaba eso y veía a Lucía bajar la mirada. Fui incapaz de ver que a mi mujer la estaban aislando delante de mis narices. Siempre pensé que era un buen marido por mandar dinero y comprar cosas caras, pero aquella noche vieja, al ver ese triste plato de fideos y el rostro demacrado de Lucía, comprendí que una transferencia bancaria no sustituye la presencia de un marido, y que ser un buen hijo no es excusa para permitir que destrocen a tu esposa. El coche se detuvo frente a urgencias del Hospital Sanitas La Moraleja. Ayudé a Lucía a salir. Verla caminar con tanta dificultad me partió el alma. Me incliné hacia ella y le dije, Lucía, perdóname, no solo por esta noche, perdóname por no haber visto lo que estabas sufriendo todo este tiempo. Lucía me miró, llorando en silencio. No me reprochó nada, ni dijo que me perdonaba, pero ese silencio me dolió más. Hay errores que un hombre comete, no por hacerle daño directo a su mujer, sino por permitir que otros lo hagan mientras él se cree que todo va bien. En el hospital, mientras examinaban a Lucía, me quedé en el pasillo con Celia en brazos. La niña dormía a ratos, quejándose. Miré a mi hija y luego la puerta cerrada de la consulta, mientras una pregunta me atormentaba. Antes de volver, ¿cuántas señales evidentes decidí ignorar? En realidad, esto no empezó en Nochevieja. Una semana antes, cuando aún estaba en Alemania, transferí a la cuenta de mi madre 8.000 euros. Era un cálculo exacto, 2.000 euros para comprar comida de primera calidad y complementos para la recuperación de Lucía, 1.200 euros para la asistenta por horas, una parte para pañales y ropa que le faltaba a Celia, y el resto para la cena y los preparativos de Navidad para toda la familia. Le mandé un mensaje a mi madre. Mamá, no escatimes con Lucía. Es una cesárea y yo no puedo estar. Cuídala mucho por mí. Mi madre respondió rápido. Tranquilo, hijo, te he parido yo. ¿Cómo voy a dejar que le falte de nada a tu mujer? Tú céntrate en el trabajo, que yo me encargo de todo en casa. Ese mensaje me dejó tan tranquilo que, sentado en la sala de descanso de la fábrica, rodeado por el invierno bajo cero de Alemania, sentí calor en el corazón. Le creí ciegamente. Creía que mi madre podía ser dura de palabra, pero jamás cruel con una nuera recién parida. Sin embargo, a los pocos días, Lucía me mandó una foto de su almuerzo. En la foto, había un poco de caldo de pollo blanco, un poco de puré y pan duro. Me extrañó y le pregunté, ¿por qué comes tan poco? He mandado el dinero. Lucía sonrió forzada en la videollamada. Tu madre dice que es mejor comer ligero para limpiar el organismo, que la proteína fuerte me caerá mal. Lucía ya tenía unas ojeras enormes, pero intentaba restarle importancia para no preocuparme. Esa misma noche, mi madre me llamó a solas. Suspiró nada más contestar. Alex, no te enfades, pero tu mujer es muy quejica tras el parto. Solo quiere que la mimen. Le hago la comida y te manda fotos como si la estuviera matando de hambre. Me quedé helado. Mi madre continuó. Las mujeres tras el parto tienen que hacer dieta blanda. En mi época yo comía pan con aceite y tan sana. Ahora tienen tantos lujos que se vuelven unas consentidas. Al oír eso, mi instinto vaciló. Por un lado, la madre que me crió. Por otro, mi mujer, a kilómetros de distancia y siempre con tono resignado. Elegí el camino fácil. Creer a mi madre y convencerme de que Lucía estaba sensible por las hormonas. El día 30 de diciembre llamé por videollamada. La pantalla mostraba el salón de mi casa iluminado, el árbol de Navidad montado y guirnaldas por todas partes. Mi madre reía. Ya tengo todo preparado para mañana, hijo. No te preocupes de nada. ¿Dónde está Lucía, mamá? Déjame verla un segundo. Mi madre respondió al instante. Está durmiendo. Está muy débil y se pasa el día en la cama. Si la despierto se pondrá de mal humor. Iba a decirle a mi madre que llevara el teléfono a la habitación, cuando escuché el llanto lejano de un bebé. No era muy fuerte, pero era un llanto constante, como el de un bebé que lleva rato llorando sin que nadie lo consuele. Fruncí el ceño. ¿Esa es Celia llorando, mamá? Mi madre apartó la mirada, visiblemente molesta. Los recién nacidos lloran. Es lo normal. Si vas a estar así de histérico desde Alemania, ¿cómo vas a trabajar? Elena a su lado se metió en la conversación. Hermano, tratas a Lucía como si fuera la reina de España. Mamá se desvive por ella. No tienes por qué preocuparte. Sonreí para disimular, pero una sombra de inquietud se instaló en mi pecho. No era suficiente para sospechar lo peor, pero sí para no dejarme dormir esa noche. Me quedé tumbado en la habitación del hotel en Múnich,
Fuera, la nieve caía en silencio. Mi móvil descansaba en mi pecho. Abrí una y otra vez la foto de Celia que Lucía me había mandado. Su carita roja, los ojos cerrados, sus deditos agarrando el dedo de su madre. De repente, me sentí demasiado lejos. A la mañana siguiente le escribí a Lucía. ¿Estás bien de verdad? Si pasa algo, dímelo. Lucía tardó casi una hora en responder. Estoy bien. No te preocupes. Concéntrate en el trabajo. Fueron pocas palabras, pero me dejaron un vacío inmenso. Antes Lucía me contaba cualquier tontería. Un alumno que le había escrito, el antojo que tenía, las pataditas del bebé. Pero desde el parto se había vuelto escueta, como si tuviera que medir cada palabra para no molestarme. Fue entonces cuando decidí cambiar el billete. No avisé a mi madre, ni a Elena, ni siquiera a Lucía. Quería dar una sorpresa, pero en el fondo, también quería ver con mis propios ojos qué pasaba en mi casa cuando nadie me esperaba. Un hombre que se conforma con escuchar por teléfono que todo va bien y lo asume como verdad, a menudo solo está cerrando los ojos ante el sufrimiento de su mujer. Antes de salir hacia el aeropuerto de Múnich, compré un sonajero en una tienda de regalos. La dependienta me preguntó si era para niño o niña. Le dije con orgullo, para mi primera hija. Aún no la he tenido en brazos. Al decirlo, se me hizo un nudo en la garganta. Creí que este viaje sorpresa sería el mejor regalo para Lucía. Pensé que entraría por la puerta abrazándolas con el sonido de las campanadas de fondo. Nunca imaginé que lo que me esperaría sería un plato de fideos fríos y una cocina gélida. Sentado ahora en el pasillo del hospital, repasando cada detalle, me di cuenta de que las señales habían estado siempre ahí. La comida sospechosamente simple. Las veces que mi madre me impidió hablar con Lucía. El llanto del bebé tapado con excusas. El progresivo silencio de mi mujer. Todas eran alarmas que preferí silenciar por miedo a admitir que mi propia madre era capaz de tratar así a mi esposa. La puerta de la consulta se abrió, y una enfermera salió a llamarme. Me levanté corriendo con la bebé. Lucía estaba en la camilla, pálida. El médico revisaba su incisión. Al verme, Lucía forzó una sonrisa que me partió el alma. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y le susurré. Ya estoy aquí. A partir de hoy, no cargarás con nada tú sola. En ese momento, comprendí que mi decisión de volver no había sido solo para dar una sorpresa. Había sido la bofetada necesaria para despertarme de mi larga letargia. Si me hubiera quedado unos días más en Alemania, si hubiera seguido confiando ciegamente en mi madre, quién sabe cuánta humillación más habría tenido que tragar mi mujer en el lugar que debía ser su refugio. El médico acercó una silla. Su tono era pausado pero severo. La paciente presenta un cuadro claro de astenia y desnutrición leve. Además, la herida de la cesárea tiene signos de inflamación. Por suerte han venido pronto. ¿Cómo ha sido la alimentación estos días en casa? Miré a Lucía. Ella apartó la cara y apretó las manos contra las sábanas. Esa simple reacción me bastó para entender cuánto había soportado. Respiré hondo y respondí. No ha sido la adecuada. Yo estaba de viaje de trabajo y la dejé a cargo de un familiar. El médico me miró. No había reproche evidente, pero me sentí arder de vergüenza. Después de una cesárea, una mala alimentación y un estrés prolongado son muy peligrosos. No solo retrasa la cicatrización, sino que puede derivar en una depresión posparto. Como su marido debe estar más atento. Una mujer en esta fase no necesita solo medicinas o una habitación cómoda. Necesita a alguien de verdad a su lado. Esas palabras fueron un puñetazo a mi orgullo. Bajé la cabeza y solo pude decir, sí, lo entiendo. De inmediato pedí el ingreso de Lucía para observación. Contraté una habitación privada en el área de maternidad y pedí que una enfermera estuviera pendiente tanto de la madre como de la niña. Al oírme hablar con el personal, Lucía me tiró de la manga. No gastes tanto dinero, Alex. En una habitación normal estoy bien. Miré a mi esposa, sintiendo una amargura indescriptible. Incluso ahora, seguía sintiéndose una carga, temiendo gastar dinero, temiendo que la tacharan de exigente. Me senté junto a la cama, la arropé y le dije en voz baja, Lucía, el dinero que gano es para que tú y nuestra hija tengáis una vida digna, no para que, después de dar a luz, tengas que pensar si mereces o no una cama decente. Lucía me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y no dijo nada más. Solo observó cómo la enfermera se llevaba a Celia para cambiarle el pañal. Por primera vez en muchos días, vi cómo sus hombros se relajaban un poco. Cuando Lucía se quedó dormida por el cansancio, salí al pasillo. La nochevieja ya había terminado, pero el eco de la fiesta aún flotaba en el aire. Me senté en un banco, abrí mi portátil y puse las manos sobre el teclado frío. No quería actuar dominado por la rabia. Ser ingeniero me enseñó algo. Para arreglar un fallo en el sistema, primero hay que identificar la causa,
los datos exactos y el punto de quiebre. Mi familia era igual. No podía limitarme a gritar y darlo por terminado. Entré en la aplicación del banco para revisar la cuenta donde había transferido los 8.000 euros antes de Navidad. El historial de movimientos apareció en pantalla, helándome la sangre. Día 25 de diciembre. Retirada en efectivo de 1.500 euros. Día 27 de diciembre. Pago de billetes de avión Madrid-Tenerife Norte para 6 personas. Día 28 de diciembre. Anticipo de reserva en resort en Costa Adeje. Día 29 de diciembre. Cargo en una joyería de perlas. A esto le seguían facturas de restaurantes de marisco, alquiler de barco y un spa de lujo. No había un solo gasto en comida nutritiva para Lucía, ni un céntimo destinado a asistencia doméstica posparto. El dinero que envié para proteger la salud de mi mujer se había convertido en unas vacaciones de lujo para todos los demás. Miré fijamente la pantalla. 6 personas. No eran solo mi madre, Elena y el niño. En la reserva también estaban Marcos, el marido de mi hermana, y su madre, la suegra de mi hermana. Me eché a reír con amargura. Resulta que mi madre no se había llevado a un par de familiares a desconectar. Había usado el dinero destinado a los cuidados de mi mujer para invitar a toda la familia política de mi hermana. Mientras tanto, Lucía, la mujer que acababa de darle una nieta, había sido abandonada con un paquete de fideos instantáneos y la orden de no molestar. Abrí la aplicación de las cámaras de seguridad que instalé en casa. Cuando las puse, pensé que eran solo para vigilar la casa cuando viajábamos. Nunca imaginé que me mostrarían la verdad de esta forma. Rebobiné hasta la mañana del 31 de diciembre. La imagen era nítida. Mi madre estaba en la cocina, señalando los envases de comida, ordenándole a Elena que los metiera en una nevera portátil. Lucía estaba apoyada en el marco de la puerta, pálida, agarrándose el vientre, murmurando algo apenas audible. Mi madre se giró y su voz resonó por el altavoz de la cámara. Tú quédate en casa y haz dieta blanda, que te vendrá bien. Todo esto se va a poner malo si lo dejamos aquí, nos lo llevamos y así no se tira. Elena se rió, dándole la razón. Lucía acaba de parir. Por comer puré un par de días no le va a pasar nada. Alex hace lo que dice mamá. Aunque te quejes no servirá de nada. Mi madre remató. Está en Alemania trabajando. Ni se te ocurra llamarle para llorar. Las mujeres tras el parto siempre exageran todo. Tú déjala un par de días sola y se le pasa. Me quedé petrificado. Lucía no había exagerado nada. De hecho, me había contado mucho menos de lo que realmente tuvo que soportar. Descargué todo el vídeo y lo guardé en un disco duro externo. Luego envié una copia encriptada a Javier, un viejo amigo de la universidad que ahora es abogado en Madrid. Mi mensaje fue corto. Javi, necesito tu ayuda. Asunto familiar, pero con signos de abuso financiero, suplantación y vejaciones. Manténlo en secreto, te llamo mañana a primera hora. Al enviar el mensaje me quedé inmóvil unos minutos. La furia había dejado de hacerme temblar. Se transformó en una lucidez gélida. Lo primero que hice fue bloquear la tarjeta secundaria que tenía mi madre. Lo segundo, cancelé las autorizaciones bancarias de Elena. Lo tercero, cambié el código de acceso del piso y envié un correo al administrador de la comunidad y al portero, el señor Mateo. A partir de ese momento, solo Lucía y yo podíamos autorizar la entrada a la vivienda. Si mi madre, Elena o cualquier otra persona intentaba subir, el portero debía llamarme directamente. No iba a permitir que entraran en esa casa como si nada hubiera pasado. Vi en la pantalla que los cambios se habían guardado. Luego abrí el correo de mi empresa. Meses atrás, había iniciado los trámites para reservar los apartamentos corporativos de mi empresa y traer a mi madre y a mi hermana a pasar el verano en Alemania, como un regalo. Redacté un correo para cancelar la solicitud alegando problemas graves de confianza financiera. Al pulsar enviar, sentí el peso, pero ningún arrepentimiento. Ser un buen hijo no significa permitir que tu madre use tu confianza como un cuchillo contra tu esposa e hija. Antes de volver a la habitación, me paré frente a la ventana mirando a la ciudad en su primer día del año. Me susurré a mí mismo: mamá, sigo siendo tu hijo, pero a partir de hoy, también voy a ser el marido de Lucía y el padre de Celia, cueste lo que cueste. Guardé el portátil, me lavé la cara y entré. Lucía seguía durmiendo. Celia descansaba plácidamente en su cunita transparente de hospital. Me senté a su lado, prometiéndome que desde ese momento todo se arreglaría con la verdad por delante, y con límites claros, sin más sumisión ciega. Pasé la noche en el hospital y logré dormir unas horas de madrugada. Al despertar, una enfermera le cambiaba suavemente el vendaje a Lucía, mientras Celia dormía en su cuna. La habitación estaba tranquila, impecable, con ese inconfundible y sutil olor a desinfectante. Ver a mi familia tan bien cuidada me tranquilizó un poco,
pero el dolor sordo seguía ahí. Hacía solo unas horas. Lucía estaba encogida en aquella cocina helada frente a un cuenco de fideos de bote. En algún lugar de Tenerife, mi madre y Elena debían seguir creyendo que mi cuenta bancaria era un pozo sin fondo. La mañana de Año Nuevo, mi móvil no paraba de recibir notificaciones de las redes sociales. No las abrí. Me quedé sentado junto a la cama, dándole a Lucía cucharadas del caldo nutritivo que el médico había autorizado. Tras unos pocos sorbos, se detuvo, mirándome con culpa. ¿Tú has comido algo? Llevas toda la noche pendiente de nosotras. Negué con la cabeza. Estoy bien. Tu único trabajo ahora es comer, dormir y recuperarte. De lo demás me encargo yo. Lucía me miró, aún preocupada, pero no insistió. Supongo que sabía que yo ya había visto suficiente la noche anterior. Hacia el mediodía, abrí Instagram. Tal como sospechaba, Elena había subido más fotos desde Tenerife. En una, mi madre estaba sentada en el centro de una enorme mesa, aún con la bufanda de mi mujer al cuello, sosteniendo un cóctel, radiante como una reina. El pie de foto de Elena decía, Día 1 del año disfrutando en el paraíso. Mamá se merece este descanso después de toda una vida dedicada a la familia. Debajo, familiares comentaban, Qué suerte tiene Isabel. Un hijo en Alemania que la cuida como a una reina. Leer eso me dejó frío. Cuidar como a una reina a costa de la salud de la esposa de tu hijo no es cariño, es pura ceguera. Gracias a las facturas y mensajes que recuperé después, supe lo que pasaba en Tenerife mientras ellos ignoraban la tormenta que se avecinaba. Mi madre seguía pidiendo marisco. Elena contrató una sesión de fotos familiares en la playa. Marcos se jactaba ante los demás de que tenía un cuñado en Alemania y que el dinero no era problema. Pude imaginarlo recostado en una tumbona, fumando y diciendo, mi cuñado Alex es muy generoso. ¿Qué importa lo que cueste un viajecito de Navidad? Si hubiera escuchado eso antes, quizá lo habría ignorado. Pero ahora, cada palabra era sal sobre las heridas de Lucía. Sobre la 1 de la tarde, recibí un correo del hotel de Tenerife. Como mi madre había hecho la reserva con un correo electrónico asociado a mi cuenta antigua, todas las facturas extra me llegaban a mí. Abrí el archivo. Los gastos extra eran desorbitados. Masajes de cuerpo entero, alquiler de un barco privado, cena de marisco, compras en una boutique del hotel, transporte privado, la suma superaba los 2.500 euros adicionales. Miré las cifras, luego a Lucía, que dormía plácidamente. No me quedaba ni rastro de lástima. A la hora de hacer el checkout, todo se desmoronó. La tarjeta secundaria de mi madre fue denegada. La cuenta en la que solía operar tampoco funcionaba porque yo había revocado todos los permisos. Siguiendo el protocolo, el recepcionista del hotel informó amablemente. Disculpe, señora, la tarjeta ha sido bloqueada por el titular. ¿Podría usar otra tarjeta o pagar en efectivo? Yo no estaba allí, pero leyendo los mensajes que Elena me mandó después, puedo imaginar perfectamente cómo le cambió la cara a mi madre. Seguro que intentó mantener la compostura y, levantando la barbilla, dijo, su datáfono debe estar estropeado. Mi hijo es ingeniero en Alemania, me manda miles de euros al mes. Es imposible que esta tarjeta esté bloqueada. Pero la máquina no hace distinciones y volvió a dar error. Y una tercera vez. Elena empezó a llamarme. Una vez, 2 veces, 10 veces. Todas las llamadas daban señal de apagado. Yo ya la había bloqueado. No por cortar lazos definitivamente, sino porque no quería escuchar sus excusas mientras mi mujer seguía ingresada. Fue entonces cuando Marcos mostró su verdadera cara. Dejó de sonreír como solía hacer en las cenas de familia y arrastró a Elena a un rincón, siseando. Sigue llamando. O llama a la inútil de Lucía. Seguro que ella le ha ido con el cuento. Las mujeres recién paridas son unas histéricas. Elena con voz temblorosa respondió. Pero Alex me ha bloqueado. Marcos tiró una toalla a la silla con rabia. Sois una carga. Vuestra familia es muy rápida para gastar, pero a la hora de la verdad me hacéis pasar esta vergüenza. Ese comentario dejó a Elena helada. Ella siempre había creído que Marcos la quería a ella y a Leo, y que mi dinero era un extra natural en sus vidas. Pero al tener que sacar de su bolsillo, Marcos cambió de tono al instante. El pequeño Leo lloraba en recepción pidiendo un helado, exigiendo juguetes. Mi madre, en medio de aquel ataque de nervios, le gritó, «Cállate, que me estás volviendo loca». Ese grito paralizó a Elena. Quizá fue la primera vez que vio que el amor del que su madre tanto alardeaba solo existía cuando sobraba el dinero. El hotel exigía el pago de los extras antes de dejarles marchar. Sin saldo en la tarjeta, mi madre tuvo que quitarse una pulsera de oro para dejarla como fianza. Elena mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a los empleados. Toda esa fachada de lujo, financiada con el dinero de otra persona,
Se derrumbó rápidamente para revelar humillación y miseria. Justo en ese momento noté un detalle en las facturas que me heló la sangre. El hotel me envió el comprobante de un paquete de spa posparto, a nombre de Lucía Navarro. Mi madre había usado el nombre de mi mujer para conseguir un descuento de maternidad, y luego ella misma había disfrutado del masaje. Ver el nombre de Lucía en esa factura me hizo apretar los puños. La verdadera madre reciente estaba ingresada por desnutrición, mientras su nombre se usaba como vale de descuento para que su suegra se relajara. Le reenvié inmediatamente ese comprobante a mi amigo abogado Javier. Su respuesta fue escueta: guárdalo todo. Esto ya no es solo una cuestión moral. Apagué la pantalla y me quedé en silencio durante mucho tiempo. En la habitación, Lucía se movió y murmuró el nombre de Celia en sueños. Me acerqué para acomodarle la manta. Mientras mi familia empezaba a llorar lágrimas de sangre por la falta de dinero, yo sabía que no podía permitirme flaquear. Hay personas que solo entienden los límites cuando se dan de bruces contra la puerta, que antes cruzaban sin permiso. La tarde del 2 de enero, justo cuando Lucía lograba conciliar el sueño tras recibir su medicación, mi móvil vibró. Era el señor Mateo, el portero del edificio. Salí al pasillo a contestar. Hola, Alex. Tu madre y tu hermana acaban de llegar al portal. Están intentando subir, pero sus códigos y llaves no funcionan. Están montando un poco de jaleo en la recepción. ¿Qué hago? Miré a través del cristal de la habitación. Lucía dormía, con una mano cerca de la cuna de Celia. No quería que tuviera que escuchar más gritos ni reproches. Contesté rápidamente. Mateo, reténlas en el lobby. Voy para allá ahora mismo. No dejes que nadie suba al piso sin mi confirmación personal. Al colgar, llamé a Javier. Me aconsejó ir acompañado de él. Con un testigo profesional, todo sería más limpio. Cuando llegué a la urbanización, ya desde fuera podía escuchar la voz aguda de mi madre. Pero qué incompetencia es esta. Soy la madre del dueño y no me dejáis subir. Este piso lo compró mi hijo. Llevo viviendo aquí mucho tiempo. Elena estaba a su lado, con la cara desencajada por el cansancio tras aquel vuelo de bajo coste desde Tenerife. Leo estaba sentado en una maleta, con los ojos hinchados. Marcos, con los brazos cruzados, parecía enfadado con el mundo. Al verme entrar, mi madre se abalanzó sobre mí. Alex, mira lo que ha hecho tu mujer. Nos bloquea las tarjetas, nos cambia la cerradura, nos ha humillado delante de todos en Tenerife. Llámala ahora mismo para que baje a pedirme perdón. Miré a mi madre. Hacía solo 2 días estaba pletórica en aquel hotel. Hoy tenía el pelo alborotado, el abrigo arrugado y el cuello desnudo porque había tenido que dejar su cadena de oro como fianza. Pero en sus ojos aún no había rastro de culpa, solo la furia de haber perdido el control. Hablé pausadamente. Lucía no está arriba. Está ingresada en el hospital. Mi madre se quedó paralizada un segundo, pero enseguida hizo una mueca de desprecio. ¿En el hospital? ¿Otra rabieta de las suyas? Después de dar a luz todas estamos cansadas. Yo al tercer día ya estaba cocinando para todos. Vive en un pisazo con calefacción central y aún se hace la víctima. Al escuchar eso, noté que Elena levantaba la vista hacia mi madre con una mirada diferente, como si algo no le encajara. Saqué mi teléfono y mostré el informe médico. Astenia posparto. Inflamación en incisión quirúrgica. Déficit nutricional. Estrés prolongado. Leí cada línea en voz alta, sin gritar, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. ¿Quieres que llame al médico para que te lo explique, mamá? ¿O vas a seguir diciendo que está fingiendo? Mi madre se quedó sin palabras, pero a los pocos segundos replicó: los médicos de ahora exageran todo para sacarte el dinero. Y ella, ¿cómo la defiendes tanto? Se aprovecha. No entré al trapo. Le pedí a Mateo que nos abriera la sala de juntas de la comunidad de vecinos, para no montar un espectáculo en la recepción. Javier venía detrás de mí con una fina carpeta en la mano. Marcos frunció el ceño al verle. ¿Traes a un abogado para asustar a tu familia? Alex, eres increíble. Me giré hacia él. No intento asustar a nadie. Solo quiero que todo lo que se diga a partir de ahora tenga un testigo legal. Ya en la sala, mi madre se sentó en la silla principal, como si estuviera presidiendo una reunión de familia. Dejó el bolso de mala manera y dijo: llama a Lucía. Quiero preguntarle de quién ha aprendido a ser tan maleducada. No respondí. Conecté mi portátil a la televisión de la sala y reproduje el vídeo de seguridad del día de Nochevieja. Apareció mi cocina, Lucía apoyada en el marco, palidísima. Mi madre y Elena guardando toda la comida en la nevera portátil. El audio de la cámara era nítido. Tú quédate en casa y haz dieta blanda. Que te vendrá bien. Todo esto se va a poner malo. Nos lo llevamos y así no se tira. Lucía acaba de parir. Por comer puré un par de días no le va a pasar nada. Alex hace lo que dice mamá. Toda la sala se quedó en un silencio sepulcral.
Elena miraba la pantalla con los labios temblorosos. Mi madre apartó la mirada y murmuró. Grabar lo que pasa en casa de uno. Esto es culpa de tu mujer, que te está lavando el cerebro. Pasé al segundo vídeo. La noche de fin de año. Lucía sola con sus fideos de sobre, y Celia llorando en el capazo. Nadie dijo nada más, ni siquiera Marcos. Elena miró esa escena durante unos minutos y de repente se tapó la boca y rompió a llorar. ¿De verdad se quedó sola comiendo eso? Miré a mi hermana. ¿Tú viste o no viste cómo mamá se lo llevaba todo? Elena agachó la cabeza sin responder de inmediato. Ese silencio fue su respuesta. Entonces, Leo, sentado a su lado, dijo con inocencia. El otro día la abuela dijo que con que la tía Lucía comiera fideos estaba bien, que las cosas ricas eran para nosotros en la playa. Dijo que la bebé Celia no se enteraba de nada todavía. Las palabras del niño fueron como un bofetón en medio del tenso ambiente de la habitación. Mi madre gritó. Los niños no saben lo que dicen, no digas tonterías. Pero esta vez, Elena no la defendió. Se volvió hacia su madre con voz temblorosa. Mamá, ¿de verdad dijiste eso? Ella acababa de ser operada. Pensé que le habías dejado comida. Mi madre dio un golpe en la mesa. Todo lo que he hecho ha sido por esta familia. Una nuera tiene que saber sacrificarse. No se ha muerto de hambre y me tratáis como si la hubiera asesinado. Al oírla, me quedé helado. Tenía la ingenua esperanza de que, al ver los partes médicos y el vídeo, mi madre sentiría un mínimo de remordimiento. Pero no. Seguía usando la palabra sacrificio para aplastar a la persona más vulnerable de nuestra casa. Elena lloró de verdad esta vez. No un llanto de teatro como acostumbraba, sino el llanto ahogado de quien de repente se da cuenta de su propia culpa. Se dirigió a mí. Alex, te lo juro. No sabía que estaba tan mal como para acabar en el hospital. Creía que mamá tenía razón. No la consolé, solo le dije. No saberlo no te exime de culpa, Elena. Hay cosas que si te hubieras parado a mirar con un poco de empatía, nunca habrían llegado a este punto. Mi madre se levantó de golpe y me apuntó con el dedo. Si vas a defender tanto a tu mujer, entonces olvídate de que soy tu madre. No he criado a un hijo para que su mujer le pise la cabeza. Si hubiera sido el Alex de hace años, probablemente me habría ablandado al escuchar eso de olvídate de tu madre. Pero hoy, respondí con absoluta calma, no voy a dejar de ser tu hijo, pero tampoco voy a dejar que sigas destrozando a mi esposa, y que lo llames educación. Mi madre se quedó rígida. Elena seguía sentada llorando con las manos en la cara. Sabía que en esa pequeña sala algo se había resquebrajado para siempre. Y no era el amor familiar, sino la venda ciega que nos había hecho tratar el dolor de Lucía como si fuera algo normal. Y cuando alguien empieza a despertar, quienes han actuado con maldad temen más que nunca quedar al descubierto. La conversación en la sala de la comunidad terminó en un ambiente denso y pesado. Mi madre, furiosa, agarró su bolso y se levantó, mascullando que yo estaba embrujado por mi mujer y que los hijos se olvidan de sus madres en cuanto se casan. Elena no dijo nada, solo siguió a mi madre arrastrando al pequeño Leo. En cuanto a Marcos, apenas había mirado la pantalla. Se mantenía en un segundo plano, moviendo los ojos de un lado a otro, no con vergüenza, sino calculando su próximo movimiento. Al salir al lobby, mi madre rompió a llorar de nuevo. Esta vez no lloraba de pena por Lucía, ni mucho menos de arrepentimiento. Lloraba porque había perdido el orgullo frente al portero, al abogado y a su propio hijo. Marcos se acercó corriendo para sostenerla, fingiendo compasión, mientras miraba de reojo a Elena. Tranquila, suegra, siéntese aquí. Voy a grabar esto para que todos vean cómo Alex, manipulado por su mujer, echa a su propia madre a la calle. Esto no puede quedar así. Lo escuché, pero no intenté detenerle. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Marcos sacó el móvil y enfocó cuidadosamente la cámara para que solo se viera a mi madre llorando desconsolada en los sillones de recepción. No enfocó a Javier, ni al administrador de la finca, ni, por supuesto, hizo mención a las grabaciones de seguridad. Bajó la voz y habló hacia la cámara del teléfono. Día 2 de enero. Una madre vuelve de viaje y su hijo no le deja entrar en su propia casa. Ha cambiado la cerradura manipulado por su esposa, abandonando a su madre en la calle. Juzgad vosotros mismos. ¿Esto es normal? Elena se sobresaltó e intentó apartarle el brazo. ¿Qué haces, Marcos? Las cosas no son así. Él se soltó bruscamente y le susurró con dureza. Cállate. Si no arruinamos su imagen pública ahora mismo, nos cortará el grifo de verdad. ¿De dónde te crees que sale el dinero para el colegio de Leo, para nuestra hipoteca y para pagar mis deudas? Elena se quedó de piedra. Posiblemente fue la primera vez que escuchó una verdad tan cruda de boca de su marido, una verdad sin adornos ni la excusa de la familia.
Mi madre seguía tan metida en su rabieta que ni se dio cuenta de que Marcos estaba utilizando sus lágrimas. Al contrario, lo secundó. Graba, graba. Que toda la familia vea lo desagradecido que es. Le di la vida. Le pagué los estudios. Y ahora me prohíbe entrar en la casa. Marcos subió rápidamente el vídeo al grupo de WhatsApp de nuestra familia extendida. Minutos después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Algunos me decían, Alex, háblalo con calma. No le hagas esto a tu madre en Navidad. Otros eran más crueles. Te vas a Alemania a ganar dinero y ya te crees superior, ¿verdad? Echar a tu madre a la calle. Le mostré el teléfono a Javier. Él me aconsejó. No respondas impulsivamente. Guarda los mensajes. Deja que ellos mismos se hundan. Asentí. No me importaba que me insultaran un poco. Me aterraba que la verdad se retorciera hasta hacer parecer culpable a Lucía. Si me ponía a discutir por WhatsApp, todo degeneraría en una pelea de bar. Lucía estaba hospitalizada. Mi hija tenía apenas 10 días de vida. No iba a convertirlas en el entretenimiento de la gente. Me volví hacia Marcos y le dije con calma. Cuñado, si no borras ese video, voy a levantar un acta notarial por difamación. Sacar las cosas de contexto para destruir la reputación de alguien es un delito. Marcos soltó una risa sarcástica. ¿Me amenazas? Solo he grabado la verdad. ¿Es mentira que tu madre está aquí llorando? ¿Es mentira que no le dejas entrar? Lo miré fijamente a los ojos. Una verdad a la que le recortas los motivos se convierte en una trampa. Eso lo descolocó un segundo, pero agarró a Elena del brazo y tiró de ella hacia la salida. Ya le has oído. Vámonos. Ahora toca hacer que el resto de la familia presione a Alex para que recule. Tiene mucho orgullo, sobre todo ahora que trabaja para alemanes. Si le cae el San Benito de mal hijo, cederá. Y entonces tendrá que desbloquear las cuentas y pagarnos el hotel. Elena le contestó con voz temblorosa. Pero Lucía de verdad está ingresada en el hospital. ¿Lo has visto? Marcos apretó los dientes. ¿Y qué? No está muerta, ¿verdad? Esta familia siempre ha vivido del sueldo de tu hermano. ¿Es que quieres quedarte sin nada? Vi cómo las manos de Elena caían a sus costados. No discutió más, pero en sus ojos había cambiado algo. Era la mirada de alguien que, de repente, se da cuenta del precipicio que tiene bajo sus pies. Esa noche, al volver al hospital, Lucía ya se había enterado del vídeo por mensajes de algunos parientes. Estaba sentada en la cama, todavía muy pálida, pero me dijo, Alex, no quiero que te pongan la etiqueta de mal hijo por mi culpa. Si hace falta, deja que tu madre entre en casa y nosotras nos quedamos aquí unos días. Me senté a su lado y le cogí la mano. No, Lucía, no he echado a mi madre a la calle. Simplemente no le permito el acceso al lugar donde tú necesitas sentirte segura. Son dos cosas muy distintas. Lucía me miró durante largo rato y asintió levemente. Cerca de las 10 de la noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo tenía una línea. Hermano, soy Elena. Tengo que hablar contigo, pero que Marcos no se entere. Adjuntas venían 3 capturas de pantalla. Al abrirlas, se me nubló la vista. Eran conversaciones de WhatsApp entre Marcos y un tal Carlos el gestor. En los mensajes hablaban de mi contrato de trabajo en Alemania, de fotos de mi pasaporte, de mi nómina, y de varios falsos contratos de trabajo para ir a Alemania. Amplié un mensaje de Marcos. Tú diles a los clientes que mi cuñado es ingeniero jefe en Alemania y tiene acceso directo a puestos bien pagados en la fábrica. Pídeles 8.000 euros por adelantado en concepto de paquete de reubicación, fianza para los pisos en Múnich y gastos de agencia. Ya sabes que encontrar casa allí es imposible, así que picarán. Yo me encargo de falsificar los contratos y los recibos de alquiler. La otra persona preguntaba, pero, ¿y la firma de tu cuñado? Marcos respondía fríamente. Tengo documentos escaneados en el ordenador de mi mujer. Yo le falsifico la firma. Me quedé de piedra. Resulta que esto no iba solo sobre mi madre gastándose mis ahorros en un viaje, ni sobre una suegra terrible. A mis espaldas, Marcos estaba usando mi nombre y mi documentación para estafar a la gente. Si esto estallaba en Alemania, mi carrera profesional terminaría al instante, por no hablar de las responsabilidades penales en España. Menos de un minuto después, Elena envió un archivo de audio. Era la voz de Marcos, clarísima. Me da igual si está bien o mal. Lo importante es obligar a tu hermano a soltar la pasta. Si no suelta el dinero, le hundo la reputación en todo el pueblo. Al final de la grabación, se oía a Elena llorar y el ruido sordo de una bofetada. Apreté el teléfono hasta que se me pusieron los nudillos blancos. Lucía, al verme la cara, me preguntó preocupada. ¿Qué pasa, Alex? Respiré profundamente para estabilizar mi voz. Marcos no solo te está atacando a ti. Está destruyendo a toda esta familia.
Inmediatamente, le envié las capturas y el audio a Javier. El problema había escalado a otro nivel. El villano de la historia ya no podía escudarse tras las lágrimas de mi madre. Y mi hermana pequeña, que durante tanto tiempo fue cómplice silenciosa, por fin había empezado a entender lo que era ser explotada y maltratada por la misma persona con la que dormía. Los mensajes de Elena me mantuvieron despierto casi toda la noche. No desperté a Lucía ni llamé a mi hermana. Hay asuntos que, si se manejan en caliente, te convierten en una persona impulsiva y torpe. Le envié todas las capturas, los audios y la información sobre las cuentas de Marcos a Javier, y luego le respondí a Elena con un mensaje muy corto. Mañana a primera hora nos vemos en la cafetería frente al hospital. Ven sola. Si tienes miedo, trae a Leo. La mañana del 3 de enero, en Madrid todavía hacía mucho frío. La cafetería cercana al Hospital Sanitas estaba casi vacía. Llegué 10 minutos antes de la cita. Llevaba dentro una mezcla de ira, dolor y una tristeza muy difícil de describir. Elena era mi hermana pequeña. La había llevado en brazos cuando era una bebé. Y sin embargo, ahora nos íbamos a sentar a hablar, no para desearnos feliz año, sino para tratar sobre las heridas infligidas por nuestra propia familia. Elena entró en la cafetería envuelta en un abrigo ancho, con el pelo recogido de cualquier manera y una evidente marca roja en una de sus mejillas. Leo caminaba a su lado, con los ojos hinchados por la falta de sueño. El niño ya no tenía su habitual actitud rebelde. Abrazaba un pequeño dinosaurio de plástico en silencio. Al verme, Elena se detuvo un momento antes de agachar la cabeza. Hermano, le señalé la silla de enfrente. Siéntate. Se sentó y puso el teléfono sobre la mesa con ambas manos, que le temblaban visiblemente. No sé por dónde empezar. He hecho las cosas muy mal. Pero de lo de Marcos, me acabo de enterar de verdad. La miré a los ojos. No fui duro, pero tampoco me ablandé. Elena, hoy no he venido a escucharte llorar y hacerte la víctima. Necesito la verdad. Elena asintió y desbloqueó el teléfono. Allí estaban decenas de mensajes entre Marcos y un grupo de supuestos gestores laborales. Marcos había fotografiado mi pasaporte, mi contrato de trabajo en Múnich, e incluso una carta de la empresa con su logotipo oficial. Eran los mismos documentos que yo le había mandado a Elena meses atrás para gestionar unos trámites burocráticos. Jamás sospeché que Marcos los usaría a mis espaldas para montar una red de estafa prometiendo empleos en Alemania a jóvenes españoles de pueblos pequeños. Cada víctima tenía que pagar unos 8.000 euros por un supuesto paquete VIP de traslado. Marcos les prometía a esos jóvenes que entrarían directos a la fábrica con un sueldo altísimo y que ese dinero cubría la alta fianza de un piso en Múnich y los trámites de empadronamiento que tú supuestamente ibas a gestionar en persona allí. Según Elena, al menos 3 familias de un pueblo de Toledo ya le habían entregado el dinero. Hablamos de más de 24.000 euros en total. Escuchar todo aquello me heló la sangre. Esto ya no era un problema de deudas familiares, era una estafa penal. Le pregunté, ¿desde cuándo lo sabías? Elena se echó a llorar. Yo solo sabía que presumía de tener contactos para enviar gente a trabajar a Alemania. Pensé que era colaborador de alguna agencia. Hasta anoche, cuando le cortaste el dinero, bebió de más y se le escapó. Cogí su teléfono y lo descubrí todo. Se detuvo, ahogándose en su llanto. Soy muy tonta, Alex. Pensaba que mi marido era muy listo y se preocupaba por nuestro hijo. Pero solo usaba tu nombre para robar. Hice una pausa antes de hacer la pregunta que sabía que dolería a los dos. ¿Y lo de Lucía? Cuando mamá se llevó toda la comida, ¿tú lo viste? Elena bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre la pantalla del móvil. Sí, sí lo vi. Pero en aquel momento, pensé que mamá tenía razón. Pensé que como acababa de dar a luz, podía comer dieta blanda unos días. Además, tenía muchas ganas de irme a Canarias. Tenía miedo de que si le llevaba la contraria a mamá, nos arruinaría las vacaciones. Su voz se quebró del todo. No pensé que Lucía se pondría tan mal como para acabar ingresada. Miré a mi hermana, sintiendo un peso enorme en el alma. Elena, la maldad no siempre empieza con una bofetada o un insulto. Muchas veces empieza cuando ves que a otra persona se la está tratando injustamente y miras para otro lado. Tú no obligaste a Lucía a comer puré, pero tu silencio lo permitió. Elena se tapó la cara y sollozó. Leo, sentado a su lado, miraba confundido a su madre, y luego a mí. El pequeño murmuró, «Tío Alex, la tía Lucía me odia». Esa pregunta me detuvo. Un niño puede estar malcriado porque se lo han consentido, o volverse egoísta porque los adultos se lo han enseñado mal, pero en el fondo sigue siendo un niño. Extendí la mano y le acaricié la cabeza. La tía Lucía está malita ahora, pero si te disculpas de corazón, ella te escuchará.
Elena levantó la vista, con la voz temblorosa. ¿Podría ver a Lucía? No espero que me perdone ahora mismo, pero quiero pedirle perdón como es debido. La observé un buen rato. Por dentro aún estaba muy enfadado, pero también entendí que si alguien quiere cambiar y hacer las cosas bien, hay que darle la oportunidad de estar en el lado correcto. Se lo preguntaré a Lucía. Si ella no quiere verte, tendrás que respetarlo. Cuando llevé a Elena y a Leo a la habitación, Lucía estaba sentada, apoyada en el cabecero de la cama. Celia dormía plácidamente a su lado. Al ver a Elena, la expresión de Lucía se tensó un poco. Me acerqué y le dije al oído: si no quieres verla, le pido que se vaya. Lucía se quedó en silencio unos segundos y negó lentamente con la cabeza. Déjala hablar, Alex. Al oírla, Elena rompió a llorar. Se acercó a los pies de la cama, sin atreverse a avanzar más, y allí mismo, delante de mí, agachó la cabeza profundamente. Lucía, lo siento mucho. Fui cómplice de mi madre y vi normal que te trataran así. Me equivoqué muchísimo. No espero que me perdones ahora, pero te prometo que a partir de hoy, si alguien habla mal de ti, contaré toda la verdad. Lucía la miró. Tenía los ojos llorosos, pero su voz era muy suave. Elena, lo que más me dolió no fue perder la comida. Lo que me dolió fue que en esa casa, acabando de dar a luz a vuestra sobrina, nadie pensó que yo también necesitaba cariño. Elena sollozaba sin poder parar. Leo, de pronto, se acercó a la cama, abrazando fuerte a su dinosaurio de plástico. Tía Lucía, perdóname. El otro día me comí el jamón que era para ti. Creía que la abuela lo había comprado para mí. Lucía apartó la mirada mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas hasta mojar la almohada. Tras unos segundos, extendió la mano y tocó suavemente la cabeza del niño. Aún eres pequeño. A partir de ahora, cuando algo no sea tuyo, tienes que preguntar antes. ¿Vale? Leo asintió enérgicamente. Elena cayó de rodillas, tapándose la cara. Yo estaba a un lado, con la garganta completamente cerrada. En esa habitación de hospital no hubo gritos ni perdones precipitados, solo la cruda realidad, lágrimas y un despertar doloroso, pero necesario. A veces, si una familia quiere encontrar el camino de vuelta, tiene que empezar exactamente por ahí, asumiendo los errores y defendiendo a los que un día herimos. Tras el encuentro en el hospital, decidí no dejar que las cosas se calmaran en silencio. El silencio a veces es paciencia, pero muchas otras es la excusa perfecta para que el culpable vuelva a las andadas. Junto a Javier, mi abogado, organizamos una reunión formal en el piso de Madrid, no para hacer un drama, ni para humillar a nadie, sino para decir las cosas claras ante los implicados y con testigos imparciales. La tarde del 3 de enero, el salón de mi casa estaba más lleno que de costumbre. Mi madre llegó la primera. Su rostro seguía reflejando soberbia, pero le faltaba la furia del día en que se quedó fuera del edificio. Detrás de ella entró Elena con Leo en brazos, con los ojos hinchados pero una actitud mucho más firme. Marcos fue el último en llegar, con la camisa abierta, el pelo engominado y una sonrisa cínica, como si estuviera a punto de ganar una negociación. También estaban el tío abuelo Fernando, la tía Teresa, el presidente de la comunidad de vecinos y Javier. Mi madre se sentó y lanzó el primer ataque. Alex, te lo digo desde ya, los trapos sucios se lavan en casa. Traer a tanta gente es una humillación hacia mí. Si me sigues considerando tu madre, desbloquea ahora mismo mis tarjetas y dile a Lucía que baje a pedirme disculpas delante de toda la familia. ¿Qué clase de nuera deja a su suegra tirada en la calle? No le contesté de inmediato. Conecté mi ordenador a la televisión y proyecté el historial bancario con los 8.000 euros. Hice zoom en los pagos de billetes de avión, el resort, la joyería de perlas y el barco en Tenerife. La sala se quedó en silencio. Hablé muy despacio. Ese dinero era para cuidar de Lucía después del parto, pagar a una asistenta y preparar la casa para el fin de año. Sin embargo, no hay ni un céntimo destinado a mi mujer ni a mi hija. Mi madre saltó. Si yo administro el dinero, yo decido cómo gastarlo. Llevamos años sin vacaciones. ¿Acaso no podemos disfrutar un poco? El tío Fernando frunció el ceño. Isabel, está muy bien disfrutar, pero si ese dinero lo mandó tu hijo expresamente para su mujer operada, llevártelo para irte de viaje a Canarias con la familia política de tu hija, suena muy feo. A continuación, puse el vídeo de las cámaras. La imagen de mi madre y Elena empaquetando el marisco y los ibéricos mientras Lucía, apoyada en la puerta y pálida como un folio, se encogía de dolor. Y luego, el vídeo de Nochevieja, donde Lucía se quedó sola frente al cuenco de fideos mientras la niña lloraba. Nadie habló. Hasta la respiración de los presentes parecía haberse vuelto pesada. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió, y Lucía entró en el salón.
apoyada en el brazo de una enfermera que había contratado para ayudarla. Rápidamente fui a sujetarla, pero ella negó con la cabeza. Aún estaba débil, pero en sus ojos brillaba una inmensa calma. Todos la miraron. Mi madre pareció desconcertada, pero enseguida endureció el tono. ¿A qué vienes tú? Si estás mala, quédate en el hospital. ¿O vienes a dar pena para que todos se pongan de tu lado? Lucía no le gritó. Solo la miró y dijo en voz baja y firme: No necesito que nadie sienta lástima por mí. Solo quiero decirte una cosa. No exijo que me quieras como a una hija, pero al menos, cuando estoy convaleciente, no te lleves la única comida decente que había en esta casa. Aquella frase cayó en el salón como una jarra de agua hirviendo. La tía Teresa se secó una lágrima. El tío Fernando soltó un largo suspiro. Elena agachó la cabeza, llorando en silencio. Marcos, al ver que la situación jugaba en su contra, se puso de pie de golpe. No os dejéis manipular. Mi cuñado ha vuelto de Alemania y se ha creído todo el teatro de su mujer. El dinero de esta casa es de toda la familia. El viaje fue un detalle con su madre, y como Lucía acaba de parir, está desequilibrada por las hormonas, dice barbaridades. Miró a Lucía con una sonrisa sarcástica. Tú deberías descansar y dejar los asuntos de adultos. Si sigues así, te vas a enfermar de verdad. Iba a responder, pero Lucía puso su mano sobre la mía. Miró a Marcos y dijo: Que esté llorando no significa que haya perdido la cordura. Quien ha sido herido tiene todo el derecho a contar la verdad. La sala volvió a sumirse en el silencio. Vi cómo Marcos parpadeaba, desconcertado. Seguro que no esperaba que la mujer a la que intentaba pintar de loca pudiera hablar con tanta sensatez. Javier, el abogado, empezó a colocar los documentos sobre la mesa. Primero el informe médico de Lucía, donde se detallaba el déficit nutricional y la inflamación de los puntos. Luego, abrió la siguiente carpeta en la televisión. Eran los mensajes de WhatsApp entre Marcos y Carlos el gestor, con fotos de mi DNI, mi nómina, y los cobros de 8.000 euros a las familias engañadas en Toledo. La sonrisa de Marcos desapareció. Se abalanzó hacia el portátil para intentar arrancarlo de la mesa, pero Mateo, el portero, y otro empleado de seguridad lo detuvieron rápidamente. Elena se levantó y se puso delante de Lucía por puro instinto, protegiéndola. Con voz temblorosa pero decidida, le gritó a Marcos: No la toques. Los únicos culpables en esta sala somos nosotros, no ella. Marcos le devolvió una mirada furibunda. ¿Te vas a volver en contra de tu marido? Elena lloró, pero no retrocedió. Traicionar no es decir la verdad. Traicionar es usar el nombre de mi hermano para estafar a gente pobre y obligar a tu familia a pagar los platos rotos. Hoy lo voy a contar todo. Puso sobre la mesa su móvil con los audios de amenazas, los pantallazos y la lista de transferencias ilícitas que Marcos había cobrado. En ese momento, Javier abrió la puerta del apartamento e invitó a entrar a dos personas. Eran vecinos de un pueblo de Toledo. Un hombre mayor, temblando, dijo: Marcos, he pedido un crédito al banco para darle a usted 16.000 euros para que mis dos hijos pudieran irse a Múnich. Usted nos dijo que su cuñado les había conseguido los puestos y que ese dinero era para pagar por adelantado los 6 meses de alquiler del piso que él les había buscado. Usted prometió los contratos y las llaves para enero. ¿Dónde están? Una mujer a su lado rompió a sollozar. Ese dinero eran los ahorros de toda la vida de mi hija. Nos dijo que su cuñado garantizaba los puestos, por eso confiamos en usted. Marcos se quedó lívido, pero aún intentó zafarse. Yo no he sido. Ha sido Alex el que lo organizó. Yo solo era el intermediario. Javier tiró sobre la mesa el análisis pericial caligráfico y la grabación en la que Marcos admitía falsificar mi firma. Le recomiendo que vigile sus palabras, dijo Javier con voz gélida. Todas estas pruebas serán enviadas a la comisaría de la Policía Nacional si no colabora. El tío Fernando miró a mi madre con profunda decepción. Isabel, ¿has visto lo que has hecho? Por defender a tu yerno y amargarle la vida a tu nuera, casi metes a tu propio hijo en la cárcel. La familia no es una excusa para cometer atrocidades. Mi madre se quedó clavada en la silla. Por primera vez en su vida no tenía respuesta. Sus labios temblaban. Su mirada estaba perdida, como si acabara de darse cuenta de que el trono de poder en el que llevaba años sentada estaba podrido por dentro. Marcos fue llevado a la comisaría por una patrulla que Javier había avisado de forma preventiva. Antes de salir esposado, lanzó una mirada cargada de odio hacia Elena, pero esta vez, mi hermana pequeña no salió corriendo detrás de él. Se quedó abrazando a Leo junto a Lucía, temblando y llorando, pero firme en su sitio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, en el salón solo quedó una sensación de puro cansancio. Mi madre giró la cara lentamente hacia Lucía. Toda su arrogancia había desaparecido, dejando paso a una mujer mayor y derrotada. Titubeó. No sabía que Marcos fuera capaz de llegar a esto.
Miré a mi madre. No sabías lo de la estafa, te creo. Pero sí sabías que Lucía acababa de salir del quirófano y aún así te llevaste su comida. Eso no puedes decir que no lo sabías. Mi madre agachó la vista. El silencio en el ambiente era asfixiante. Lucía, a mi lado, se apoyó ligeramente en la mesa porque la herida le dolía. Sé que esta reunión no iba a curar milagrosamente todas las heridas, pero al menos la verdad estaba por fin sobre la mesa. Y ante la verdad, ya nadie podría volver a usar el argumento de somos familia para tapar tanto daño. Después de que Marcos fuera trasladado a comisaría, el apartamento quedó sumido en un silencio sepulcral. Un silencio que pesaba más que todos los gritos anteriores. Sobre la mesa aún descansaban las carpetas de Javier, los extractos bancarios y algunas actas que se habían levantado a toda prisa. Cada papel era como un trozo de cristal roto que reflejaba la oscuridad que nuestra familia había intentado tapar con el escudo del parentesco. Elena se sentó en el suelo, abrazando fuertemente a Leo. El niño, agotado, se había quedado dormido sobre su hombro, todavía aferrado a su dinosaurio, al que le faltaba una pata. Elena ya no lloraba a gritos. Solo dejaba que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Supongo que estaba pensando en el fracaso de su matrimonio, en las veces que se había aliado con Marcos y con mi madre para humillar a Lucía, y en la cruda realidad de que ella misma había sido solo un peón en las manos de su marido. Mi madre estaba inmóvil en el sofá. Su rostro, antes tan seguro, ahora estaba gris y ojeroso. La mujer que había lanzado dardos envenenados a su nuera parecía haber envejecido 10 años de golpe. El tío Fernando suspiró, como queriendo añadir algo, pero finalmente calló. A veces los reproches sobran cuando la realidad ya pesa lo suficiente sobre la conciencia de uno. Yo me quedé junto a la ventana, intentando mantenerme sereno. Aún sentía mucha rabia hacia mi madre, hacia Elena y hacia mí mismo. Pero, al ver a mi familia desmoronada, no sentí ni una pizca de triunfo. Desde fuera, alguien podría decir que yo había ganado, pero en los conflictos familiares nadie gana cuando las cosas llegan a este extremo. Solo sentía dolor. Dolor por todo lo que había sufrido Lucía. Dolor porque mi madre había cruzado un límite imperdonable. Dolor porque mi hermana pequeña había tenido que despertar de la peor forma posible. Javier empezó a guardar sus documentos y me susurró. Me encargo de lo de Marcos. Deja que actúe la policía. Pero con el tema interno de tu familia, intenta suavizar un poco la caída. No te dejes llevar por la rabia para empujarlos al abismo. Asentí. Te entiendo, Javi. La ley es para los que hacen daño a propósito. Pero los familiares que se equivocan necesitan límites claros, aunque también una vía para rectificar. Justo en ese momento, mi madre se llevó las manos al pecho. Al principio pensé que estaba mareada por la tensión, pero su cara adquirió un tono ceniza. Empezó a jadear buscando aire, y sus manos comenzaron a temblar violentamente. Elena soltó un grito. «Mamá, ¿qué te pasa, mamá?» Mi madre intentaba hablar, pero de su garganta solo salían sonidos ahogados. La sala se sumió en el caos. Yo me quedé congelado un segundo. En mi cabeza, como un relámpago, pasó la imagen de Lucía sola comiendo fideos, la imagen de mi madre robando los alimentos de mi esposa y mi bebé para irse a Tenerife. La herida era demasiado reciente, pero fue la propia Lucía, que estaba apoyada contra la mesa por el dolor de sus puntos, quien alzó la voz, débil pero tajante. «Alex, llama al SAMUR. Rápido. Quien tenga la razón importa poco ahora. Su vida es lo primero». Todos en la sala nos quedamos paralizados por un instante. Mi madre levantó la vista hacia Lucía. Sus ojos, turbios por el dolor, reflejaban pura estupefacción. Supongo que nunca imaginó que la primera persona en pedir ayuda para salvarla sería la misma a la que ella había tratado con tanta crueldad. Llamé al 112 inmediatamente. Mientras esperábamos a la ambulancia, Lucía le dijo a Elena que buscara las pastillas para la tensión en el bolso de mi madre, y a mí me ordenó que le aflojara el cuello de la camisa para que pudiera respirar. Lucía no se abalanzó a abrazar a mi madre ni soltó palabras de perdón forzadas, pero cada orden que dio fue precisa y serena, demostrando que no iba a dejar morir a nadie. Ver a mi mujer así me hizo entender que su bondad no era debilidad. Era una entereza moral que muy pocas personas heridas son capaces de mantener. La ambulancia llegó en pocos minutos. Elena y yo subimos con mi madre. Lucía iba a quedarse en casa porque estaba agotada, pero justo antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran, mi madre me agarró del brazo, miró hacia la puerta del edificio donde estaba Lucía y movió los labios con mucha dificultad. «Lucía, lo siento». Fue un susurro apenas audible, pero todos lo escuchamos. Lucía se quedó inmóvil. Vi que se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no respondió. Solo inclinó levemente la cabeza, como aceptando que lo había escuchado, pero sin otorgar un perdón inmediato que aún no estaba lista para dar.
En el hospital, los médicos de urgencias nos informaron de que mi madre había sufrido una crisis hipertensiva grave debido a un fuerte choque emocional. Afortunadamente, al llamar tan rápido, su vida no corría peligro. Elena se dejó caer en una silla del pasillo y se tapó la cara con las manos. Hermano, si hubiera detenido a mamá aquel día, nada de esto habría pasado. Pensé que solo nos íbamos unos días de vacaciones, y casi mato a mi propia madre de un susto y mando a Lucía al hospital. Me senté a su lado, visiblemente agotado. Elena, darse cuenta del error no es suficiente. A partir de hoy tienes que aprender a posicionarte siempre del lado correcto, aunque el equivocado sea tu madre, tu marido o tú misma. Elena asintió, llorando a mares. No la consolé más. Hay lecciones que, si no duelen, nunca se aprenden. Mi hermana estaba pagando el precio con la ruina de su propio matrimonio, la vergüenza ante su cuñada y la certeza de haber estado en el bando equivocado todo este tiempo. Al amanecer, Lucía me mandó un mensaje. ¿Cómo está tu madre, Alex? Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Esa mujer había sido marginada, humillada y sometida a 1000 miserias, y aún así, preguntaba por la salud de quien le había hecho daño. Le contesté, está fuera de peligro. Tú descansa, no te preocupes. Poco después me respondió, no me preocupo por ella. Solo no quería que tuvieras que vivir el resto de tu vida arrepintiéndote por haber tardado en llamar a la ambulancia. Se me hizo un nudo en la garganta. Lucía no había perdonado, pero seguía pensando en mí. No quería que el rencor me llevara a perder a mi madre de la peor forma. Y fue precisamente eso lo que me hizo comprender cómo debía protegerla a partir de ahora. No tratando a mi madre como al enemigo número uno, sino poniendo a cada persona en el lugar que le correspondía, estableciendo barreras claras para que nadie jamás volviera a utilizar el amor familiar para destruir a los demás. A la mañana siguiente, cuando mi madre despertó en su cama del hospital, me vio sentado a su lado. Se quedó en silencio un largo rato antes de susurrar. ¿Dónde está Lucía? Descansando en su habitación, fue ella la que me gritó que llamara a urgencias para salvarte. Mi madre cerró los ojos, y un par de lágrimas escaparon por sus mejillas arrugadas. No fue capaz de articular una sola palabra más. Quizá fue la primera vez en toda su vida que comprendió que la intrusa que tanto despreciaba era una persona mucho mejor que aquellos a los que ella llamaba su sangre. Pensé que después del susto de mi madre y la detención de Marcos, tendríamos al menos unos días de tranquilidad. Pero cuando acorralas a una mala persona, rara vez asume su culpa y se rinde. Normalmente buscan arrastrar a todos los que pueden a su mismo fango. Y Marcos era exactamente así. Esa misma tarde, mientras estaba con Lucía y Celia en su habitación, recibí una llamada de Javier. Su tono era grave. Alex, tenemos un problema. Marcos acaba de presentar una denuncia cruzada. Afirma que te has inventado todo esto para quedarte con el dinero de tu familia, y asegura que tu mujer sufre de un trastorno delirante posparto severo, y que se está imaginando lo del abandono. Me levanté de un salto, apretando el teléfono. ¿Se atreve a decir que Lucía está loca? Javier continuó. No solo eso. Has subido a redes sociales un vídeo editado. Tienes que mantener la calma. No hagas locuras. Abrí el enlace que me mandó. Era un vídeo muy corto. Mostraba a Lucía en el hospital llorando cuando Elena le pidió perdón, pero habían silenciado el audio de mi hermana. El título del vídeo decía, Madre en estado de enajenación posparto, presiona a su marido para echar a su suegra de casa. En los comentarios, varias cuentas anónimas soltaban barbaridades. Las mujeres tras parir se vuelven insoportables. Vaya hijo, echa a su madre por defender a esa histérica. La sangre me hervía. Quería subir a todas las redes los extractos bancarios, las facturas, los vídeos de las cámaras y los documentos de la estafa para hundirlo. Pero Lucía, que apenas había podido comer un poco de arroz, me agarró de la mano. No publiques nada, Alex. No quiero que el nacimiento de mi hija se convierta en el cotilleo de España. Pero te está difamando, le dije. Frustrado. Te llama desequilibrada. Lucía apartó la mirada, poniendo su mano instintivamente sobre el vientre. Lo sé, pero si entramos en su juego, esto será solo carnaza para los programas de la tarde. Quiero proteger a Celia. No quiero que el día de mañana mi hija busque su nombre en internet y vea que su madre fue motivo de burla nacional. Me quedé mudo. Aún contra las cuerdas, Lucía pensaba en nuestra hija. Respiré hondo y llamé a Javier delante de ella. Javi, necesito 2 cosas. Una, que un notario levante acta de todos los comentarios y perfiles que están compartiendo eso. 2. Mándales requerimientos exigiendo la retirada inmediata bajo amenaza de demanda por vulneración del honor, calumnias y uso ilegítimo de la imagen en un hospital. Javier respondió, hecho. Manteneos firmes. Cuanto más ruido haga él, más fácil será desenmascararlo.
Pero Marcos no se quedó ahí. Por la noche, envió cartas a nuestra comunidad de vecinos y a algunos familiares lejanos diciendo que Lucía padecía problemas psiquiátricos graves y que no era apta para criar a Celia. Insinuaba que yo ponía en peligro a mi hija al dejarla con ella, y pedía a la familia intervenir por el bien de la niña. Al leer aquello, la ira casi me asfixia. No solo atacaba la dignidad de mi esposa, sino también su papel como madre. Lucía se quedó en silencio largo rato. Creí que se echaría a llorar, pero se limitó a mirar a Celia dormida y me dijo suavemente: «Alex, quiero ir a un psiquiatra». Me quedé perplejo. No porque crea que estoy loca, aclaró, sino porque si quieren usar esto en los juzgados, necesito un informe pericial psicológico. No me asusta ir al médico, me asusta que mi silencio sea utilizado como prueba en mi contra. La miré, sintiendo tanto amor como respeto. Aquella mujer que parecía tan delicada mantenía una lucidez asombrosa en medio de la tempestad. Le apreté la mano. «Iré contigo. No tienes que demostrarle a nadie que eres una buena madre, pero si hace falta papel impreso para callarle la boca a un canalla, lo tendremos». A la mañana siguiente, contraté a un perito psiquiatra especialista en salud mental perinatal para que evaluara a Lucía. La evaluación duró más de 1 hora. Lucía respondió a todas las preguntas. A veces se le quebraba la voz al recordar la noche de Nochevieja, y otras lloraba al describir el frío de aquella cocina vacía. Pero la conclusión del médico fue contundente. La paciente presenta un cuadro de estrés agudo reactivo al abandono y maltrato psicológico sufrido en el posparto temprano. Mantiene sus facultades cognitivas intactas y es plenamente capaz para el cuidado de su hija menor, debiendo contar con apoyo familiar y alejamiento de su núcleo de estrés. El problema no era Lucía, sino el entorno tóxico que la había rodeado. Al tener ese papel en la mano, sentí un alivio inmenso, no porque hubiera dudado de ella, sino porque ahora teníamos un escudo indestructible. Casi al mismo tiempo, Elena me envió un vídeo. En él, mi hermana aparecía sentada, con los ojos hinchados, pero hablando con claridad. «Soy Elena Vargas. Confirmo que mi cuñada, Lucía Navarro, no está mintiendo ni inventando nada. Fui yo quien se fue de vacaciones a Tenerife con mi madre, dejándola sola y sin comida recién operada. La culpa también es mía. Y fue Lucía quien llamó a la ambulancia ayer para salvar la vida de mi madre. Pido a todos que dejen de difundir vídeos manipulados para atacar a una mujer recién dada a luz». Terminé de verlo en silencio. Elena no lo había publicado en sus redes públicas, sino que lo envió directamente a todos los grupos de familia y vecinos a los que Marcos había mandado sus mentiras. Fue un intento torpe de arreglar las cosas, pero demostraba que mi hermana por fin había decidido proteger la verdad. Marcos se enteró y la llamó al instante. Elena puso el altavoz y grabó la llamada, tal como le indicó el abogado. La voz de Marcos resumaba odio. «Como vuelvas a hablar, te hundo a ti y a toda tu familia. No te creas que tu hermano es un santo. Tengo sus documentos». Elena le contestó temblando, pero firme. «Haz lo que quieras. No voy a permitir que destruyas a Lucía nunca más». Y colgó. Le mandé el audio a Javier de inmediato. Con eso, el expediente por amenazas, extorsión, falsedad documental y coacciones de Marcos estaba completo. Me volví hacia Lucía, que mecía a Celia con la mirada más serena que le había visto en días, y le susurré: «Esta vez no solo te protegeré de mi familia, defenderé tu derecho a ser madre hasta las últimas consecuencias». En ese momento supe que la prueba más dura de un conflicto no es aguantar insultos ni perder dinero. Lo más aterrador es cuando intentan robarle a una madre el derecho de amar a su propio hijo. Y si Marcos había osado cruzar esa línea roja, me aseguraría de que todo el peso de la ley cayera sobre él. Tras el informe psiquiátrico de Lucía y el video confesión de Elena, la balanza de la familia se decantó a nuestro favor de forma definitiva. Muchos parientes que me habían llamado mal hijo, de pronto callaron. Algunos me escribieron en privado pidiendo perdón. «Hijo, a veces nos precipitamos al juzgar lo que vemos en el teléfono. Disculpa. No les guardé demasiado rencor. Vivimos en una época en la que es más fácil creerse un vídeo de 15 segundos que pararse a escuchar la agonía de una madre». Pero esto no había terminado. Javier, mi abogado, propuso organizar una reunión final en el despacho. No para pelearnos, sino para dejar cerradas las obligaciones civiles de Marcos y evitar que siguiera inventando historias mientras esperaba juicio penal. La reunión se celebró unos días después. Lucía seguía convaleciente y yo quería que descansara en casa, pero me dijo: «Quiero estar ahí. No para vengarme, sino porque quiero ser yo quien hable por mí misma». Se acabó eso de que otros cuenten mi historia. Llegamos los primeros. Marcos apareció el último. Seguía con la misma pose chulesca de siempre, aunque su aspecto era más desaliñado. Se sentó y dijo con suficiencia:
He venido porque Javier me ha citado, pero yo no he hecho nada malo. Que Lucía esté deprimida no es culpa mía. Y tú, Alex, te estás dejando llevar por una loca. Que yo haya llorado, interrumpió Lucía. Mirándolo fríamente no significa que esté loca. Y a quien le han destrozado la vida es a quien tiene derecho a hablar. Marcos resopló, pero Javier no le dio tiempo a montar un espectáculo. Colocó 3 carpetas sobre la mesa. La primera, el historial médico y psiquiátrico de Lucía. La segunda, la trazabilidad bancaria de mis 8.000 euros, los gastos en Tenerife y los vídeos de seguridad. La tercera, las pruebas del fraude migratorio y las firmas falsificadas. Marcos intentó zafarse de nuevo, culpándome a mí, cuando la puerta del despacho se abrió y entró una mujer que ninguno conocíamos. Tendría unos 30 y tantos, vestía ropa muy sencilla y llevaba una carpeta. Perdón por la interrupción, dijo la mujer, mirando directamente a Marcos. Me llamo Beatriz. Elena palideció. ¿Quién eres tú? Beatriz se volvió hacia ella, con voz apagada pero firme. Soy la exnovia de Marcos. O eso creía. Hasta hace un mes, me seguía viendo y dándome dinero que decía que ganaba con sus negocios. Cuando vi en Facebook el lío de la estafa de los pisos y los falsos empleos en Múnich a gente de Toledo, até cabos, vengo a entregar todos los mensajes donde él admite la trama de los contratos en Alemania. A Elena se le cayó el mundo encima. Marcos se levantó como un resorte, lívido. Es una mentirosa. Todo es un montaje vuestro. Beatriz no se amilanó. Abrió su móvil y reprodujo un audio. Era Marcos. Si la cosa se pone fea, huyo. Que se coma el marrón la tonta de Elena. A ella solo le importa el crío, no hará nada. Además, ni siquiera sabe la verdad sobre Leo. La sala entera enmudeció. Elena se puso de pie lentamente, temblando de pies a cabeza. ¿Qué verdad sobre Leo? Beatriz tragó saliva y miró a mi hermana con compasión. Marcos me lo contó una noche que bebió demasiado. Leo no es hijo vuestro biológico, Elena. Es el hijo de su difunto hermano, ¿verdad? Y Marcos solo os emparejó porque sabía que tu madre y tu hermano me miró a mí tenían dinero y serían una fuente de ingresos inagotable si utilizaba al niño como excusa. Sentí que el mundo me daba vueltas. De golpe, todas las piezas del rompecabezas encajaron. El constante chantaje emocional usando a Leo. La obsesión de mi madre por el nieto mayor mientras descuidaba a su nuera. El niño no tenía la culpa, pero había sido la ganzúa perfecta para saquear mi cuenta bancaria. Elena dejó escapar un grito desgarrador y cayó de rodillas. Lucía, a pesar de sus puntos, se levantó despacio y la abrazó. Elena lloraba amargamente en el hombro de la mujer a la que tanto había ayudado a humillar. Frente a todas aquellas evidencias testificales y documentales, Marcos no tuvo salida. Javier le obligó a firmar un documento de reconocimiento de deuda civil y confesión de los hechos antes de presentar la denuncia penal formal ante la Policía Nacional. Sabía que iría a la cárcel, pero esta firma aseguraba que mi nombre quedaría limpio en Alemania y que las familias estafadas podrían recuperar su dinero a través de sus bienes embargados. Cuando la reunión terminó, trasladé a mi madre a un pequeño apartamento de alquiler cerca del hospital, para que siguiera recuperándose de su crisis hipertensiva. Al llegar, se sentó en la cama, miró a la nada y luego miró a Leo, que jugaba en silencio en una esquina. Todo este tiempo susurró mi madre. Llorando sin aspavientos creí que estaba defendiendo a los míos, creyendo que ser una leona por este niño me justificaba para pisotear a Lucía. Y solo he sido un instrumento en manos de un estafador. Lucía, que me había acompañado, se acercó a Leo y le acarició la cabeza. El niño la miró asustado, pensando quizá que, al descubrirse la verdad, dejaría de ser parte de la familia. Tú eres un niño estupendo, Leo le dijo Lucía, con una voz llena de ternura que me rompió el corazón. Los mayores han hecho cosas muy feas, pero tú no tienes la culpa. Solo tienes que prometer que cuando crezcas, serás un hombre bueno. Yo observaba la escena desde el marco de la puerta, con la garganta anudada. Esa era mi esposa, la mujer a la que habían dejado en la miseria en la noche más importante del año, incapaz de guardar rencor a un niño asustado. Ese día entendí que sanar a una familia no consiste solo en encerrar al culpable, sino en rescatar a los inocentes de la sombra de esos errores. Un año después de aquello, rechacé la renovación en Alemania. Mi empresa me trasladó a un puesto de ingeniería en la delegación de Madrid. Cobraba algo menos, pero volvía a dormir en mi cama todas las noches. Era otra vez Nochevieja. Hacía frío en Madrid, y el viento helado soplaba por las avenidas de San Chinarro. Estaba en la cocina de nuestro nuevo piso, preparando la cena. Lucía había insistido en que este año hiciéramos un buen asado. Cordero, croquetas caseras, langostinos y, por supuesto, sopa de marisco caliente. Mientras yo removía la sopa, Celia, que ya gateaba por toda la casa,
Soltó una risita y se agarró a mi pantalón buscando que la cogiera en brazos. Lucía me miró desde la puerta de la cocina, sonriendo. Cualquiera diría que un ingeniero maneja los fogones como si fueran engranajes. Le devolví la sonrisa. Hacía exactamente un año. Nuestra Nochevieja fue un infierno de soledad, fideos fríos y lágrimas. Hoy, nuestra casa olía a hogar. Ya no le entregaba el control total de mi dinero a mi madre. Le pasaba una cantidad justa para sus gastos médicos y el alquiler de su pequeño apartamento, pero nuestra relación ahora tenía líneas rojas muy bien marcadas. Al principio le costó adaptarse. A veces se quedaba en el descansillo sin atreverse a llamar al timbre, hasta que yo abría. Poco a poco, entendió que el respeto no se exige por ser madre, se gana. Elena, tras conseguir el divorcio y la custodia total de Leo, consiguió trabajo en una pequeña tienda de decoración. Le costaba llegar a fin de mes, pero nunca más volvió a pedirme dinero. Un día, apareció en casa con una caja de bombones comprada con su primer sueldo. Se la dio a Lucía, bajó la vista y dijo: «No es gran cosa, Lucía, pero lo he comprado yo misma. Feliz Navidad». Lucía la aceptó con una sonrisa sincera. Leo también cambió muchísimo. Aquel niño caprichoso maduró de golpe. Esa misma Nochevieja, mientras Lucía le preparaba un biberón a Celia, Leo se acercó sigilosamente, le sostuvo la cuchara y le dijo en voz muy baja: «Tía Lucía, ¿este año no me voy a comer tu parte de la cena? Te lo prometo». Lucía se quedó de piedra unos segundos y luego estalló en una carcajada limpia, aunque con los ojos brillantes por la emoción. A los niños es muy fácil enseñarles. El problema es cuando los adultos somos los peores maestros. Mi madre llegó a cenar. Llevaba una blusa sencilla, y su pelo era ahora completamente blanco. Al entrar, miró la enorme bandeja de cordero asado y la sopa de marisco humeante frente a Lucía. Se quedó callada unos segundos y luego dijo con la voz rota: «El año pasado te robé la cena de fin de año, Lucía. Hoy quería traerte algo para compensarlo, aunque sé que nunca será suficiente». Dejó sobre la mesa una bandeja de dulces que ella misma había preparado. Lucía la miró. No hubo grandes discursos de perdón ni abrazos de película. Solo una mirada serena y una respuesta suave. «No necesito que lo compense, Isabel. Solo con que a partir de ahora nos tratemos con respeto y cariño verdadero, será más que suficiente». Nadie dijo nada más, pero el peso que aplastaba a nuestra familia se levantó un poco. Miré a mi madre, a mi mujer, a mi hermana pelando gambas para Leo, y a los dos niños jugando en la alfombra. Sentí que el pecho se me ensanchaba. Nuestra familia no estaba intacta. Los cimientos se habían agrietado y algunas cicatrices quedarían para siempre. Pero al menos, habíamos aprendido que el vínculo de la sangre no es un salvoconducto para maltratar a quien amas. Al dar las 12 de la noche, las campanadas empezaron a sonar en la televisión. Celia dio un salto en los brazos de su madre, riendo a carcajadas. Leo corrió a darle una uva pelada, y Lucía apoyó su cabeza ligeramente en mi hombro. Miré por la ventana mientras los fuegos artificiales de Nochevieja iluminaban el cielo nocturno de Madrid, y pensé que a veces la vida tiene que destrozarte un fin de año entero, solo para enseñarte cómo ser mejor marido, mejor hijo, y, sobre todo, una persona digna de la familia que tienes.